Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Les saluda su amigo el pastor Eleazar Santiago Morales. La escuela sabática para el martes 28 de octubre se titula ¿Despojar o aniquilar? Leemos en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 28 al versículo 30. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Jebeo, al Cananeo y al Heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. También leemos en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo o al jebeo y al jebuseo. También en el mismo libro de Éxodo, el capítulo 34 versículo 11 nos dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. El libro de Números capítulo 33 versículo 52 nos declara: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. En el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 20 nos dice: también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Es interesante, apreciados hermanos y amigos, que estos textos bíblicos nos revelan acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción. Saben que el propósito original de Dios para los cananeos no era que fueran aniquilados, sino desposeídos. Los pasajes que describen la forma en que Israel tuvo que involucrarse en las batallas de la conquista utilizan términos que hablan de la desposesión, expulsión y dispersión de los habitantes de la tierra prometida. Los términos del segundo grupo de textos, los que expresan destrucción y tienen a Israel como sujeto de la acción, se refiere sobre todo a objetos inanimados como artículos de culto pagano y utensilios. Evidentemente, los lugares de culto pagano y los altares constituían los principales centros de la religión cananea. La Guerra Santa estaba orientada principalmente hacia la cultura y la sociedad corruptas de Canaán. Para evitar la contaminación, Israel tuvo que destruir todos los elementos que propagaban la corrupción. Sin embargo, los habitantes de Canaán y quienes reconocieron de manera individual la soberanía de Dios antes de la conquista o incluso en el transcurso de ella, pudieron salvarse emigrando. Leemos, por ejemplo, el libro de Josué capítulo 2, versículo 9 al versículo 14. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón,
ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Comparamos este texto bíblico que leímos con Josué capítulo 1, versículo 24 y versículo 26. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Es interesante, queridos hermanos, que la única parte de la población cananea condenada a la destrucción fue la que se recluyó en las ciudades fortificadas. Continuó rebelándose obstinadamente contra el plan de Dios para los israelitas y endureció su corazón. Leemos en el libro de Josué capítulo 11, versículo 19 y versículo 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Sin embargo, esto plantea una pregunta. Si el propósito inicial de conquistar Canaán era expulsar a los habitantes de la tierra y no aniquilarlos, ¿por qué los israelitas tuvieron que matar a tantas personas? Saben, apreciados hermanos, que el análisis de los textos bíblicos relacionados con la conquista de Canaán revela que su intención original era dispersar a la población cananea. Sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. Hoy, al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separa de Dios. Pueden ser hábitos, actitudes, conductas, que es aquello que te está apartando de ser fiel a Dios. En los comentarios de la sierva del Señor, Elena G. de White, nos dice: la ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro y plata en abundancia, pero como el pueblo antediluviano, eran corruptos y blasfemos, insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza,
Pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer, excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón, Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? El Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran Yo Soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante de cielo y tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón ni aun delante del Rey de Reyes. Para poder recibir la luz, estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos. Solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron. Pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios, y las plagas cayeron una tras otra hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza, mientras que los hijos de Israel, a quienes él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas, ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansaba su favor, quienes constituían su pueblo. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu al quitar su poder refrenador. El rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Apreciados amigos, Dios no desea la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva, que busca a su Creador, que decida ser parte de su pueblo especial y que pueda estar atento a la voz de su Dios, enseñando sus mandamientos para que así pueda obrar, pueda vivir bajo la dirección divina. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, porque en tu amor y en tu misericordia buscas que el pecador se arrepienta de su mal camino y vuelva a ti. De forma especial, pedimos, Padre eterno, por nuestros hijos y por nuestro cónyuge. Obra en sus vidas. Permite que puedan comprender la importancia de la salvación, de tu amor y de tu misericordia, de tu perdón. Y así, Padre eterno, dentro de nuestro hogar
podamos vivir en la fe de Cristo Jesús. También pedimos, mi Dios, por aquellas personas que no te conocen. Permite, mi Dios, que pronto puedan ellas aprender de ti. Úsanos como instrumento de salvación y permítenos ser un canal de bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente, apreciado amigo, amiga. Y recuerda, no te canses de orar por tus hijos y por tu cónyuge, que a su debido tiempo cosecharás la respuesta a tu oración. El Señor está trabajando. Sé paciente y confía, porque en las manos de Dios todo saldrá bien. Que Dios te bendiga. Amén.